Cordial saludo, respetados estudiantes. Soy su profesor Jorge Yair y en esta oportunidad vamos a realizar la configuración electrónica para el elemento cobalto, cuyo número atómico es 29. Estaremos también determinando el periodo y el grupo de este elemento. Lo ubicaremos en la tabla periódica y estaremos haciendo el diagrama de orbitales para el mismo. Bueno, recordemos que aquí para el cobalto su número atómico es 29 y lo podemos también tomar como el número de electrones, puesto que en este momento es un átomo neutro. Recordemos que las configuraciones electrónicas empiezan con el 1s2, que es básicamente el primer conjunto de números cuánticos. Entonces empezamos con el 1s2, del 1s2 pasamos al 2s2, del 2s2 pasamos al 2p6, luego 3s2, aquí llevamos 12, debemos llegar hasta 29. Del 3s2 seguimos con el 3p6, del 3p6 pasamos al 4s2 y aquí ya tenemos 20, 2, 4, 10, 12, 18, 20, es decir que nos faltan 29 electrones para completar la configuración electrónica. Por lo tanto, del 4s2 pues vamos a terminar con el 3 de 10, pero de estos 10 electrones solamente vamos a tomar los 9 que necesitamos. Y de esta manera ya tenemos realizada la configuración electrónica para el elemento cobalto. Y aquí vamos a determinar el periodo y el grupo. El periodo se determina igual para todos los elementos, es decir que debemos tener en cuenta el mayor nivel de energía presente en la configuración electrónica, que para este caso, si revisamos, es el 4. Ese es el mayor nivel de energía, independientemente que no se ubique al final de la configuración electrónica. Lo importante es que este es el número mayor, por lo tanto este elemento se tiene que ubicar en el cuarto periodo de la tabla. Resulta que para poder determinar el grupo al que pertenece este elemento debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones. Debido, aunque ya lo vamos a confirmar, debido a que la configuración termina en un orbital d. Y esto es característico para los elementos de transición. Entonces vamos a revisar acá que los elementos de transición, pues debemos recordar que están repartidos en 10 grupos, que son los que usualmente encontramos con la letra B mayúscula. Como les decía, su configuración electrónica termina en los niveles D y el grupo se va a determinar por la suma de los subniveles, de los últimos subniveles D y S. No importa que no estén en el mismo nivel, cosa que sí ocurre con los elementos de los grupos representativos. Para este caso tenemos que si el resultado de la suma, por ejemplo, es 3, eso indica que el elemento pertenece al grupo 3B. Si la suma de los subniveles D y S, o S y D, independientemente como estén organizados, es 5, el elemento se ubica en el grupo 5B. Tenemos estos tres casos con el grupo 8B.
Como nos podemos dar cuenta, si ustedes revisan su tabla periódica, el grupo 8b se caracteriza por tener 3 columnas. Y entonces, si la suma de los subniveles D y S nos da 8, nos quiere decir que el elemento se ubica o pertenece al grupo 8b, pero en la columna 1. Si la suma nos da 9 de los subniveles D y S, por lo tanto, el elemento se ubica en la segunda columna del grupo 8b. Y si la suma nos da 10, pues el elemento se ubica en la tercera columna del grupo 8b. Luego, si la suma nos da 11, el elemento se ubica en el grupo 1b. Y si la suma de todos estos de todos estos subniveles es 12, el elemento se ubica en el grupo 2b de la tabla periódica. Dicho esto, vamos a proceder a determinar el grupo al cual pertenece el elemento cobalto. Acabamos de decir que el grupo se determina sumando la cantidad de electrones presentes en el subnivel, en los subniveles S y D. Entonces acá vamos a proceder a sumar el 2 y el 9, lo que nos da 11. Y acabamos de decir que si la suma de estos dos subniveles nos da 11, eso nos indica que el elemento por configuración electrónica se ubica en el grupo 1b. Es decir, que la ubicación precisa de este elemento en la tabla periódica es la siguiente: periodo 4, grupo 1b. Y ahora pues vamos a hacer la ubicación del elemento en la tabla. Ya hicimos la configuración electrónica, ya determinamos el grupo y procederemos entonces a ubicarlo en la tabla periódica. Para la ubicación del elemento en la tabla periódica debemos recordar que aquí tenemos los periodos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y que los elementos de transición se ubican a partir de este grupo, de esta columna que tenemos acá, que es la columna del grupo 3b, y acá al extremo, es decir, antes del grupo 3a de la tabla, tenemos el grupo 2b y el grupo 1b. Entonces, según nuestra configuración electrónica, acabamos de determinar que el periodo para el cobalto es 4 y el grupo es el 1b. Por lo tanto, la ubicación del cobalto en tabla periódica es esta. Y el número atómico dijimos que es 29. Y así es como podemos ubicar de manera exacta un elemento de transición a partir de la configuración electrónica. Ahora vamos a hacer la siguiente fase del ejercicio, que es el diagrama de orbitales. Recordemos que para hacer el diagrama de orbitales necesitamos entonces ubicar las líneas, por así decirlo, para cada uno de los puntos o de los números cuánticos. Muy bien, entonces aquí ya he empezado a ubicar algunas líneas. Por ejemplo, esta es la del 1S, esta es la del 2S. Recordemos que por la forma del orbital P, entonces debemos ubicar
el 2px, 2py y 2pz. Continuamos con el 3s, pasamos al 3p6, entonces para ello necesitamos el 3px, 3py y 3pz. Seguimos con el 4s2, que simplemente es una línea, 4s2 o una caja. En algunos textos también los pueden encontrar encerrados en círculos y nos está representando lo mismo. Cada lineecita, cada caja o cada círculo representa un orbital. Recordemos por favor, siempre que tengamos subniveles, orbitales D, pues aquí vamos a necesitar 5, en este caso 5 espacios. 2, voy a hacerlos un poco más largos. 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué los hago más largos? Porque la forma del primer orbital D es, en este caso es 3D XY, la segunda es 3D YZ, la tercera es 3D XZ, la cuarta es 3D X al cuadrado por Y al cuadrado, y la quinta y última, esta no, la quinta y última es 3DZ al cuadrado. Esa es la denominación de los orbitales para los orbitales D. Muy bien. Recuerden, empezamos a ubicar entonces flechas con un sentido. Tenemos 29, ubicamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y los 14 electrones restantes pues los vamos a graficar con flechas con sentido contrario. Entonces tenemos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Y de esta manera hemos realizado el diagrama de orbitales para el cobalto. Y como nos podemos dar cuenta, el cobalto en este caso pues queda con un espacio donde tiene la capacidad, o esto nos indica que de manera natural tiene la capacidad de aceptar un electrón. Bueno, entonces hasta aquí la explicación de la configuración electrónica con su ubicación en tabla periódica y diagrama de orbitales para el elemento del cobalto.